algunos se van por amor. Y en tu caso, probablemente nos quedamos por amor y hacer la vida. Yo crecí con ese gran mito y ese gran error que afortunadamente me di cuenta a tiempo, ¿no? Yo pensaba, bueno, por graduarme de una buena universidad, por tener buenas notas, por tener ese título, las puertas de las grandes compañías se me iban a abrir y bienvenido el señor ingeniero. Pero eso no funciona así. O sea, ¿cómo se toman esas decisiones en el ámbito personal de, bueno, me dedico a hacer una carrera profesional o me dedico a apoyar a la familia en... No me hubiese graduado de la universidad sin haber tenido experiencia laboral, hubiese sido muy, muy complicado en un ambiente como Guatemala y con esas expectativas de que, bueno, ya soy el ingeniero. Pues yo vi tanto a mi papá como a mis abuelos, pues pasar penas, ¿verdad? Como emprendedores. Si yo trabajo para una empresa multinacional, pues difícilmente voy a vivir y pasar por las penas que ellos pasaron. La credibilidad no me la va a otorgar ningún título ni ninguna designación. El ser, digamos, por decir así, el hijo del dueño no me ayuda. Nunca va a llegar el momento idóneo, el momento exacto para yo involucrarme, tomar la decisión de empezar a involucrarme en las empresas familiares. Y si no lo hago ahora, después me voy a arrepentir. Antes de empezar con nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y de cómo superaron todas las adversidades para diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te ayudarán a diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buenísimo. Bienvenido, Bobby. Qué gusto tenerte por acá en Londres. Un placer y privilegio tenerte por acá. No, pues la verdad es que sí fue una agradable sorpresa, ¿verdad? Podernos encontrar con vos acá. Llevábamos tantísimos años de no vernos y en cuestión de 3 semanas nos vimos ya 2 veces en Guatemala. Nos vimos en Guatemala y ahora aquí en Londres, ¿no? Sí. Pero dato curioso y dato interesante. A pesar de que ahorita estamos reunidos en Londres en este bonito estudio, contanos, ¿dónde vivís vos? ¿Cuál es tu hogar en este momento? Bueno, actualmente vivo en la ciudad de Guatemala. Más o menos mi dinámica es, estoy 3 semanas del mes en la capital. Y 1 semana al mes me toca viajar al interior. Sí. Por diferentes cuestiones que ya vamos a entrar más en detalle sobre eso. Pero si nos contamos y platicamos un poquitito sobre tu contexto familiar, ¿no? Si he entendido bien, vos prácticamente venís de una familia, son varios hermanos. ¿Cuántos hermanos son en tu familia? Somos 4. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanas que me siguen y luego mi hermano menor. Y de estos 4 que son, según entiendo, varios están fuera, ¿no? Sí, actualmente tengo a mis 3 hermanos viviendo fuera. Una está en Estados Unidos, que es la que me sigue. Luego la siguiente lleva prácticamente 20 años de vivir fuera de Guatemala. Primero vivió aquí en Madrid. Vivió en Madrid, luego vivió aquí en Londres. Y actualmente está viviendo en Austria. Y mi hermano menor ya lleva también algunos años de vivir en Barcelona. Sí. O sea que prácticamente todos se fueron, ¿no? Y vos es el que quedaste al frente en Guatemala. Así es. Y si hacemos una breve reflexión, ¿se fueron todos por las mismas razones? Es decir, ¿por estudios o por trabajo? ¿O cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a irse del país? Sí, creo que para cada uno fue diferente. Mi primera hermana que se fue prácticamente fue, digamos, por amor, ¿verdad? Conoció a un austriaco en Guatemala y luego pues se mudaron a vivir juntos a Madrid. Luego pues ambos consiguieron trabajo en Google. Trabajaron muchos años en Google, en Londres, como te comentaba. Y ahora pues tienen una linda familia. Tengo 3 sobrinos hermosos. Qué bonito. Viviendo en Austria. Otra de mis hermanas se fue por trabajo a Estados Unidos. Y mi hermano pequeño que pues inicialmente se fue a sacar una maestría en Derecho a Barcelona. Y ahí conoció a su pareja actual, a su esposa. Y ahora pues están pues viviendo juntos. Tranquilos, o sea que si pensamos en eso, o sea, básicamente por diferentes razones, cada uno ya hizo su vida y previamente se establecen fuera del país y ya sus hogares son fuera de Guatemala en este momento, ¿no? Así es. Y vos siendo el mayor,
y teniendo la bella familia que me imagino a todos y a cada uno los apoyaron en sus caminos para irse, para especializarse, para hacer vida y cuestiones, cualquiera se podría hacer la pregunta, bueno, ¿por qué no te fuiste? ¿O qué te motivó a quedarte en Guatemala cuando todos han migrado, no? Sí, bueno, ahí sí que los giros inesperados que da la vida. Yo desde que salí del colegio, pues tenía la idea, digamos, de irme a estudiar afuera. Quería estudiar en Alemania. Pero pues diferentes razones, digamos, no pude, digamos, irme inmediatamente después de terminar el colegio, ¿verdad? Quería ir a estudiar allá mi licenciatura. Y entonces ese cambio de planes, pues me dijo, bueno, me hizo pensar, tal vez si no logro sacar mi licenciatura, pues voy a sacar una especialización, una maestría. Así que pues saqué mi licenciatura en la Universidad del Valle, donde nos conocimos. Y los últimos 2 años de la licenciatura, pues empecé a trabajar en una empresa en Guatemala, donde tuve la oportunidad de conocer pues a la que hoy por hoy es mi esposa. Y bueno, prácticamente creo que pues ahí sí que los giros que da la vida, ¿verdad? Empecé a trabajar un buen trabajo, un lugar que me gustaba, pues conocí a mi esposa, pues hiciste vida prácticamente, y la vida cuestión cambia. Eso es muy interesante y muy bonita esa reflexión, porque algunos se van por amor. Y en tu caso, realmente nos quedamos por amor y hacer la vida, ¿no? Y dato curioso, porque según recuerdo, estudiaste en el colegio alemán, o sea, ya venías vos preparado con esa formación y ese nexo hacia una vida o de cierta forma con un cierto vínculo con Alemania. Así es. ¿Te acordás vos cómo fue que decidiste qué carrera estudiar y a qué dedicarte? Sí, yo creo que desde muy pequeño siempre fui muy curioso, pues en tratar de entender cómo funcionaban las cosas. Bueno, entonces me gustaba desarmar los juguetes y volverlos a armar. Digamos, me gustaban mucho los Legos, me gustaban mucho pues armar maquinitas con motorcitos y demás. Y creo que de ahí fue donde, digamos, me entró el gusto por estudiar, digamos, ingeniería mecánica, ¿verdad? Así que, digamos, por esa razón fue que pues decidí estudiar ingeniería mecánica y pues ya decidiendo, digamos, qué carrera estudiar. Más adelante también tenía la intención o la idea, digamos, o mi plan era sacar alguna especialización en energías renovables, ¿verdad? Porque era en ese entonces como que era como muy algo que estaba surgiendo con mucha fuerza, ¿verdad? Nicho bastante fuerte, ¿no? Nicho bastante fuerte y bueno, ese era mi plan, ¿verdad? Tal vez sacaría la especialización o una maestría en energías renovables. Ajá. Y cuando tomaste esa decisión de estudiar ingeniería mecánica, ¿eso era exactamente lo mismo que habías visualizado a nivel de licenciatura en Alemania si se hubiera dado la oportunidad? Sí, sí. ¿Recordás cuál fue el elemento que no nos permitió irnos a Alemania en ese momento? ¿Fue tiempo? ¿Fue dinero? No, ¿fue visas? sí. ¿Fue...? Precisamente en esa época, pues a nivel económico, familiar, mi familia, digamos, estaba atravesando algunos problemas y bueno, prácticamente, aunque digamos yo podía irme a Alemania, pues a una institución donde pues no iba a tener un costo como tal, digamos, la licenciatura. ¿A una universidad pública? Una universidad pública, ¿no? Pues sí, el costo de la vida, ¿verdad? Entonces, pensar en alquilar una habitación, pues en la comida, en el transporte, pues en esa oportunidad mis papás fueron muy claros conmigo, ¿verdad? Yo todavía no trabajaba y me dijeron que en ese momento, pues esto es lo que hay prácticamente. Y esos son parte de los mitos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, para irse o solo se van los que tienen un costal de dinero o estas cosas. ¿Vos tenías pasaporte o ciudadanía alemana? En ese entonces no. En ese entonces todavía no lo tenía. Eso pues vino bastante tiempo después. Y ese es un agravante también, ¿no? Porque cuando no tenés ese beneficio, entonces incluso tenés menos acceso a beneficios en el país de destino. Y obviamente hay que recordar, sin entrar muchos detalles de la prehistoria, cuando nosotros estábamos graduándonos del colegio para entrar a la universidad, no existía Google, al menos que yo recuerde, ¿no? Estaba empezando en la universidad, o sea, el acceso a información, a educarse, a informarse, o sea, no había muchas formas y... Era difícil contactar. Era otra manera de hacer las cosas. Y además que también estábamos tan jóvenes que, bueno,
yo conocí muy pocos, y es que había algunos de que, bueno, tenían ya esa claridad, de esta forma lo voy a hacer, ya apliqué mi beca, ya hice mis cosas, ya hice mis cuestiones, o sea... No, de hecho, te cuento, yo pues sí había aplicado a algunas universidades, prácticamente ya me habían aceptado de un par, pero bueno, surgió... En ese momento no se podía, no estaban las circunstancias, entonces decidimos afortunadamente entrar, bueno, a quizá no una de las mejores, sino quizá la mejor escuela de ingeniería del país. Existía esa posibilidad, esos recursos, y se hace y empezás a hacer tu carrera profesional, ¿no? Sí, sí, así es, y es como... No he escuchado el speech que dio Steve Jobs, no me recuerdo para qué universidad, los graduandos, donde decía, no puede uno conectar los puntos hacia adelante, sino que te tienen que conectar para atrás, ¿verdad? Y 20 años, 25 años después, entiende uno, digamos, por qué pasaron las cosas como pasaron, ¿verdad? Y que al final, pues, nos tienen hoy aquí. Y que es el mejor resultado, ¿no? Porque al final la vida pudo haber tomado muchos rumbos, pero eso es lo importante, el valorar y apreciar. Eso fue lo mejor y es la mejor decisión por todo esto y que se ha generado ahora en mi vida y en mi camino. Sí. Y si recordamos esas épocas de la universidad, yo lo que recuerdo, bueno, cada quien tenía diferentes backgrounds, cuestiones, necesidades y algo, pero algo que te caracterizaba a vos, que yo recuerdo es, bueno, un espíritu emprendedor, porque siempre andabas buscando en qué meterte o en qué negocio hacer o qué cosas hacer. Y otro era esa claridad, porque a pesar de que no era un requisito obligatorio y tampoco creo que haya sido una necesidad económica como tal, pero existía esa inquietud, bueno, de buscar un trabajo mucho antes de graduarme, empezar a colectar algo. Recuerdo que vos estabas en tutorías, estabas haciendo diferentes cuestiones, escuchábamos a lo lejos que había algo familiar con el asfalto, o sea, andabas ahí metido en varias cosas. En esos años, al final de la universidad, ¿qué estabas pensando? O sea, vos estabas, obviamente, ya nos dijiste, yo quiero graduarme y quiero irme a especializar. Pero en el tema profesional lo estabas viendo, bueno, yo me gradúo, trabajo en Guatemala y luego me voy. ¿O cómo era tu panorama profesional en ese momento? Sí, digamos, yo empecé a trabajar... Bueno, como decías, al principio de la universidad, con esos horarios bastante complicados que prácticamente empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 5 de la tarde, era difícil, digamos, poder conseguir un trabajo. Así que yo pues aprovechaba algunos espacios que teníamos libres ahí para dar algunas tutorías, ¿verdad? Fue hasta tercer año, creo yo, de la U, donde ya pude empezar un trabajo a medio tiempo. Y en el ínterin, pues, salió la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en la ESO, ¿verdad?, en la ESO. Y yo en un principio lo vi como algo temporal, ¿verdad? Lo vi como algo temporal porque yo tenía claro que yo me quería ir a Alemania, afuera, a sacar mi especialización o maestría. Sin embargo, pues, como te comenté anteriormente, ¿verdad?, la vida nos da sorpresas. Por un lado, me encantaba el trabajo. Era pues una empresa realmente que la llevo en el corazón. Porque me enseñó muchísimo y bueno, también ahí pues digamos conocí a mi esposa y cambian las prioridades, ¿verdad? Ya. Es donde se empiezan a transformar las cosas y todo. ¿Te acordás qué tan fácil o difícil fue conseguir ese primer trabajo? Bueno, para los que no conocen, esto es el nombre de ExxonMobil en Guatemala, o sea, una petrolera importante. En su momento quizá la compañía más grande o de las más grandes, ¿no? Cuando no existía Google, Facebook ni todo esto. Sí. Exxon era esa grande, ¿no? Pues ahí sí que regresando al tema de conectar los puntos, pues precisamente a Luis Pedro Sea, ¿verdad?, un amigo que tenemos en común, fue el primero en conseguir un trabajo en la ESO. Y él fue el que me refirió y gracias a él realmente pues fue que entré a la ESO, ¿verdad? Así que aprovecho también para agradecerle pues el que me haya referido. Y creo que pues sí, digamos, no te diría fue complicado porque pues entras con una referencia, pero creo que sí definitivamente nos ayudó el hecho, digamos, de dos cosas. Uno, decir, pues estamos estudiando ingeniería en la Universidad del Valle, que creo que es de las universidades, creo que en Guatemala pues es la más reconocida, la más prestigiosa, ¿verdad? En lo que es ingenierías.
Y por otro lado, también creo que me ayudó el hecho de que no era mi primer trabajo. Pues yo ya venía, digamos, con alguna referencia laboral, aunque haya sido pues medio tiempo. Bueno, después empecé a trabajar tiempo completo en la otra empresa donde estuve. Y eso pues creo que ayuda un poquito. Ayudó a hacer esa primera inversión, y eso es algo sumamente valioso que al menos he visto, y igual fue en mi época. Prácticamente gracias a vos encontré yo también mi primer trabajo, y así nos íbamos ayudando y haciendo diferentes cuestiones en la carrera, porque éramos un grupo bastante pequeño. Pero fue sumamente valioso. Igual yo conecté los puntos hasta después, de que si yo me hubiese graduado de la universidad sin haber tenido experiencia laboral, hubiese sido muy, muy complicado en un ambiente como Guatemala y con esas expectativas de que, bueno, ya soy el ingeniero, ya necesito yo otro trabajo, sino uno está dispuesto a hacer otras cosas, y esa inmersión te ayuda también a propulsar tu carrera mucho más eficientemente. Y digamos que lo que pasa es que, digamos, cuando uno empieza a estudiar una carrera, una licenciatura, piensa que al quinto o cuarto año donde uno termina la carrera sale ya sabiendo todo. Y la verdad es que no es así, pues. O sea, realmente sí creo que la carrera es importantísimo, digamos, para la formación de uno. Pero realmente hasta que uno empieza a trabajar, puede empezar a aplicar las cosas que ha aprendido y a aprender un montón de cosas que no aprende, digamos, uno en la carrera. Y la gente que uno conoce también. ¿Verdad? Creo que esos son los dos temas importantes que uno tiene que, digamos, tener en presente y en mente cuando pues escoge su carrera o escoge la universidad donde uno quiere estudiar. No solo lo que va a aprender, sino a quienes va a conocer. ¿Verdad? Creo que eso es importantísimo, porque al final de cuentas, lo que decíamos, pues, o sea, las cosas que nos han pasado ha sido en una buena medida porque conocíamos a tal persona, esta persona nos refirió y después nosotros referimos, y, o sea, es importante, ¿verdad? Es la construcción de esa red primero de compañeros y después de amigos, ¿verdad? Correcto, y es esa expansión y esa inmersión en esa red, porque yo crecí con ese gran mito y ese gran error que afortunadamente me di cuenta a tiempo, ¿no? Yo pensaba, bueno, por graduarme de una buena universidad, por tener buenas notas, por tener ese título, las puertas de las grandes compañías se me iban a abrir y bienvenido el señor ingeniero, pero eso no funciona así, o sea, pero fue gracias a esas referencias, esa inmersión, esos choques de realidad, cuántas veces no me rechazaron en diferentes compañías, que bueno, logra uno empezar a construir su futuro profesional, ¿no? Y que por otro lado también aclarar que no es que no sea importante, ¿verdad? Sacar buenas notas. Creo que las buenas notas son un plus. Pero la red, digamos, que uno va construyendo, al final de cuentas, creo que es lo que termina teniendo más peso en las cosas que le pueden ir pasando a uno, ¿verdad? Correcto, y esa red se amplía no solo en el ámbito profesional, no solamente en el ámbito de las amistades, sino en tu caso incluso del giro que dio tu vida y el empezar a formar una familia. Pero si recordamos en ese momento, entonces vos estás todavía estudiante en la Universidad de Ingeniería, entras a esta gran compañía, empezás, bueno, obviamente a generar más, tenés un trabajo de tiempo completo, ya estás generando, la visión está bueno, yo me quiero ir, ya me estoy acercando a graduarme. ¿Llegaste al punto de incluso aplicar y estar listo para la licenciatura? ¿Cómo se fue? ¿Qué sucedió primero y cómo fue la relación? Si te recordás, si nos puedes compartir un poquito. Pues fue en el año 2005 donde empecé a trabajar en la ESO, prácticamente nuestro último año. Ya ese año teníamos ya bien pocos cursos, habíamos adelantado algunos, ¿te recordás? Y bueno, prácticamente yo tenía pensado que una vez ya pues graduándonos hacia finales de ese año, pues yo me iba el año siguiente a Alemania, que era donde las universidades donde había aplicado. Tenía ya bastante avanzado, digamos, el cumplir con la papelería, con los requisitos y demás. Sin embargo, pues sucedió que, como te decía, empecé a trabajar ahí y la verdad es que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho la empresa. También en algún momento vi que podía ser una empresa donde yo pudiera hacer carrera, ¿verdad? Entonces, ya el tema, digamos, de salir empezó a pasar a un segundo plano, ¿verdad? Tal vez no era algo que yo iba a descartar por completo, pero sí, digamos, tal vez dije, bueno, tal vez no vale la pena
irse inmediatamente después de graduarse, que eso es lo que también a veces uno piensa, ¿verdad? Nomás terminando de graduarme tengo que empezar la maestría, tengo que empezar la especialización. Eso creo que si yo si hiciera las cosas diferente y pudiera regresar en el tiempo, digamos, la maestría que ya luego yo saqué, no la hubiera hecho tan cerca de haberme graduado, sino que hubiera esperado un par de años. Adquirir esa experiencia y poder entonces sacarle lo mejor. Estar también en un rol en la empresa donde también pudiera empezar a aplicar todo eso que iba aprendiendo, ¿verdad? Así que, bueno. Así que la vida sigue continuando, sigue su rumbo, o sea, de que bueno, empezaste a aplicar y ahí vas bastante avanzado, obviamente aparece el amor y se empiezan a tomar decisiones. ¿Lograste tener la aceptación de la universidad y todo arreglado o no llegaste a ese estadía? No llegué hasta esa estadía, esa estadía, como te digo, tenía ya bastante avanzado toda la papelería, trámites, todavía era que recibíamos, no era por correo ni siquiera, sino por cartas que recibí. Carta físico, el correo postal, había que enviarlo y esto y las cuestiones. Entonces fue muy fácil en ese sentido tomar la decisión y repriorizar, porque obviamente cuando dices, bueno, aparece el amor, aparece también un prospecto de carrera más estable y a futuro y cuestiones, pues se empiezan a tomar esas decisiones, ¿no? Así es. Y por otro lado también está la parte familiar, porque según recuerdo y me has comentado, pues bueno, la familia no vino de tu padre, sino creo que viene desde tu abuelo, tenían ciertas actividades, ciertos emprendimientos. ¿Cómo se toman esas decisiones en el ámbito personal de, bueno, me dedico a hacer una carrera profesional o me dedico a apoyar a la familia en las actividades? ¿Recordás cómo era la circunstancia en ese momento de la vida? Sí, en ese momento, digamos, yo tenía claro que yo quería, por decir así, valerme por mí mismo, ¿verdad? O sea, yo quería demostrarme a mí mismo que yo podía construir una carrera, ¿verdad? Quería aplicar lo aprendido. Por otro lado, pues trabajando en una empresa multinacional, como te digo, se aprende tanto, conoces a tantas personas. Vi en ese momento, como te decía antes, una empresa donde yo pudiera, digamos, hacer una carrera. Crecer. Y no tenía en ese entonces, digamos, la claridad de que en algún momento, pues, digamos, iba a empezar a involucrarme en las empresas del grupo familiar. Sabía que tarde o temprano iba a llegar ese momento donde tal vez yo tenía que tomar una decisión. Pero no lo miraba cerca, pues, o sea, teníamos 23 años, estás empezando, estás de alguna forma viendo ya frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo. Todo. Y esa es una de las emociones más gratificantes, tal vez, ¿no? El bueno, porque hay que recordar que en Guatemala prácticamente como somos una sociedad tan conservadora, tan bonita en ese sentido, que bueno, vivís en la casa de la familia hasta que te casas o hasta que te echan porque hiciste algo muy malo, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, si sos inteligente y tenés la habilidad de, bueno, sigo viviendo en la casa, tengo un trabajo de tiempo completo, un trabajo profesional, o sea, prácticamente el 100% del ingreso es para lo que vos querrás hacer. Y hay quienes deciden en comprarse un carro, hay quienes deciden en gastárselo en parranda, hay quienes deciden en ahorrarlo, invertirlo o hacer una combinación. Me imagino que en el inicio tu ideación iba más para, bueno, para irme a Alemania. ¿Eso cambia? ¿Y después qué empezás a decidir con tus recursos, a invertirlos? Bueno, sí, creo que pues conforme ya uno, digamos, va empezando a generar esos recursos, pues creo que tuve muy claro el que pues quería formalizar mi relación con mi esposa. Prácticamente a los 2 años de habernos conocido, pues nos casamos, ¿verdad? Y empezamos pues una familia. En ese entonces los dos pues estábamos muy claros, ¿verdad? De que queríamos formar ampliar la familia, ¿verdad? Pero tal vez todavía no era el momento. Queríamos seguir enfocados en la construcción de nuestras carreras, ¿verdad? Y bueno, como te digo, también en ese entonces no tenía yo claro, ¿verdad? En qué momento, hasta qué punto iba a llegar yo en la formación de mi carrera y en un momento decir, bueno, ahora
me involucro en las empresas familiares, ¿verdad? Porque también, de alguna forma, en ese entonces también, casi todos mis hermanos también todavía vivían en la casa, no estaban en Guatemala. Guatemala, ninguno se había ido todavía. Solo una de mis hermanas ya se había ido. Pero pues se recién acababa de ir. Pues la historia se estaba escribiendo, muchas variables, habían otros dos ahí, estabas vos empezando tu vida, estabas contento generando en el buen trabajo que tenías, o sea, la vida era buena, ¿no? Así es. Y cuando entonces empieza y sigue avanzando la vida en ese momento, contanos un poquito, ¿cuáles eran los negocios familiares en ese momento? Bueno, de alguna forma... O industrias. Sí, digamos, te podría decir, en ese entonces, bueno, y en la actualidad son dos grandes, digamos, verticales. Una vertical está enfocada en negocios agropecuarios y la otra vertical, podríamos decir, está enfocada en negocios de la construcción. Entonces, tenemos dentro de esas dos verticales una serie, digamos, de negocios que van desde cultivos hasta producción pecuaria, a construcción de proyectos habitacionales y construcción y fabricación y comercialización de mezclas asfálticas. De esas dos verticales y, digamos, de esos negocios hay empresas donde yo soy la cuarta generación, ¿verdad? Y está también el extremo donde pues soy primera generación, ¿verdad? Porque, digamos, recientemente pues emprendí ahí en un negocio. Entonces, pues me he llegado a encontrar, digamos, de alguna forma de todo, ¿verdad? Ahí sí que has visto el espectro completo. Y eso es un elemento interesante, porque si sos cuarta generación en algunos de los negocios, eso quiere decir que prácticamente viviste y creciste en un ambiente donde el emprendimiento o el ser emprendedor era prácticamente la norma, ¿no? Así es. Y entonces eso trae la pregunta también, cuando vos estás en tu época de tomar decisiones, de formarte, de sacar una carrera, o sea, ya hay una influencia familiar en decir, bueno, vos te vas a educar, pero te vas a educar para ser un mejor profesional en los negocios o para ser un profesional en una corporación y trabajar para alguien más. ¿Existía esa discusión en el hogar cuando tomaron esas decisiones? ¿O? En ese momento no. En ese momento creo que lo que pues, seguramente le pasa a la mayoría de las personas que empiezan, digamos, su carrera profesional en una empresa multinacional es que uno como que se va como enamorando, ¿verdad? De la dinámica de esas empresas. Y es tu primer amor, de cierta forma, ¿no? Digamos, laboralmente sí. Y digamos, al final, pues uno va viendo, como hablábamos anteriormente, los frutos del esfuerzo de uno, en donde vas creciendo, ¿verdad? Vas creciendo. Y entonces cada vez te vas enamorando más. Te seduce y te gusta. Y creo que esa es una buena palabra. Te seduce todo eso. Y es bonito porque uno ve y uno ve y uno ve y así es diferente que al haber estado en la casa y lo que siempre has visto y todo. Hubo discusión en el sentido positivo, es decir, de tu familia, cuando vos decidiste quiero ser ingeniería mecánica, quiero hacer esto, había influencia de decirte, bueno, estudia lo que querrás o no, tenés que prepararte algo para los negocios. No, yo creo que en ese sentido, pues le agradezco mucho a mis papás porque realmente no tuve, digamos, en ese sentido una presión de ellos en decirme, mira, tenés que estudiar esto porque queremos que después hagas esto. Ellos en ese sentido creo que total libertad, total apoyo. Total libertad para yo decidir qué carrera quería estudiar. Sin, digamos, ellos estar pensando que tarde o temprano yo iba a tener que o iba a querer involucrarme en los negocios de la familia, ¿verdad? Entonces, sí. Una bonita dinámica en ese sentido. Y ahora si lo traemos esto, bueno, cuando ya estamos en esta gran compañía, en Guatemala, en la Exxon, o sea, me imagino que por ser una multinacional y ser algo grande, pues tenía muchos privilegios, tenía muchas buenas cosas, una bonita oficina seguramente, y es decir, y cuando eso y aparte de eso, pues generando el ingreso que venía directamente a tu bolsillo y veías el fruto de tu esfuerzo, ¿no? Y por otro lado,
ves el negocio familiar, como ya nos dijiste, son agropecuarios y son construcción, es otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, de cierta forma, también esa seducción y esa comodidad no es lo mismo estar en la ciudad y estar tranquilo con todas las comodidades que irse a meter al campo, ¿no? Y fíjate que creo que parte, digamos, de lo que me llevó a mí, digamos, tomar la decisión de hacer una carrera en una multinacional fue que precisamente, pues yo vi tanto a mi papá como a mis abuelos, pues pasar penas, ¿verdad? Como emprendedores. Los diferentes ciclos, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso me marcó muchísimo, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues mi lógica era, si yo trabajo para una empresa multinacional, pues difícilmente voy a vivir y pasar por las penas que ellos pasaron, ¿verdad? De alguna forma era ese pensamiento de, pues, obviamente esforzándome y generando las oportunidades dentro de la empresa, pues como cualquier empleado asalariado, tenés la certeza de que al final de mes te pagan. No matter what, ahí viene... No matter what. Ahí viene el... Ya sea que la empresa va bien o va mal, pues te pagan. Obviamente está el riesgo de que algún día te digan, mira, pues muchas gracias hasta aquí, ¿verdad? Pero es una estabilidad, ¿no? Pero eso de estabilidad. Esa vida de 9 a 5, los fines de semana son míos, ¿no? Y vivo una vida tranquila. Cuando decís penas, ¿te recordás? ¿Eran penas financieras? ¿Eran penas de los problemas de lidiar con empleados? Sí. ¿O a qué te refieres? Principalmente financieros, ¿verdad? Yo digamos, uno de mis abuelos, pues tuvo una finca de café bastante grande y bueno, ya he avanzado en edad. Entró la crisis del café en Guatemala y yo lo vi sufrir muchísimo, ¿verdad? Al punto que él se deprimió y bueno, no solo pues fue el efecto financiero, económico, ¿verdad? Digamos de pasar penas, pues, porque al final el precio del café bajó tanto que prácticamente pues se le estaba perdiendo, sino también pues lo que generó eso emocionalmente en él, pues. Y en la familia, ¿no? Porque al final él es el proveedor, él es el que ha creado y tantas familias que dependen de él, no solo tu familia, sino la familia de todos los que trabajan ahí. Porque, y eso es algo uno de los mitos de los emprendedores, ¿no? Porque si bien es cierto que hay muchos beneficios, también hay muchos riesgos, ¿no? Y depende en qué. Exacto, digamos, creo que regresando a la parte, digamos, corporativa, te llegas a acomodar un poquito, ¿verdad? A estar tranquilo, como decías, a fin de mes recibir tu pago, dependiendo pues del rol que tengas, pues te sentís muy seducido, ¿verdad? Por el mundo corporativo, por los viajes, por los profesionales con los que te toca trabajar, ¿verdad? Versus que del lado, digamos, emprendedor, pues yo lo que tenía era más que todo la referencia de tal vez los valles, pues, ¿verdad? Los malos momentos. Los malos ratos. Los malos ratos, ¿verdad? Los malos ratos. Pero ahora que estoy del otro lado, pues al final, como todo, ¿verdad? Tiene sus cosas positivas, buenas, y tiene sus cosas negativas o malas. Clave es balancearlos y hacer el leverage de las cosas buenas para seguir avanzando. Pero con ese pensamiento, o sea, recordarnos, porque a lo lejos me viene a la mente que, bueno, sí, ExxonMobil tenía una operación muy importante en Guatemala. Pero también, como todas las empresas grandes o pequeñas tienen sus diferentes ciclos, ellos tuvieron que hacer una reorganización o reestructuración bastante grande, ¿no? ¿En qué vos estabas ahí cuando llegó cuando esa fase de que se cerraron bastante de las operaciones ahí? Sí, ellos, pues, realmente no es que estuvieran, digamos, pasando por problemas económicos. Al final es una empresa tan grande y tan exitosa, sino más fue una decisión estratégica de salir de uno de los negocios. Entonces eso, me recuerdo, nos lo anunciaron en el año 2008. Pero nos dijeron, va a tomar bastantes años hasta que se llegue a completar, ¿verdad? Porque no había ninguna otra empresa que comprara ese negocio de un solo. Y se fue vendiendo por pedazos. Entonces yo, cuando anunciaron ellos eso, pues sabía que tarde o temprano
había fecha de había caducidad. fecha de caducidad. Aquí Entonces se acabó la función. Como dirían en mi pueblo, la choca se acabó. Así es. Entonces, los primeros 3 años, te diría yo, no hubo grandes cambios, pero sí ya después empecé a ver yo que las cosas empezaban a acelerar, íbamos cada vez reduciendo el tamaño de la operación, y fue donde yo tomé la decisión de no quiero esperar a hacer el último y entonces empecé, digamos, a buscar otras oportunidades, ¿verdad? Y cuando empezaste esa búsqueda de oportunidades, la mente ya estaba clara, obviamente tu contexto ya tenías familia, ya estabas establecido, era claro, yo voy a seguir en el mundo corporativo, es decir, no tiene sentido estarme metiendo a los problemas de fincas, de esto, de café, ni nada, o sea, otro trabajo corporativo. Sí, yo en ese entonces seguía muy seducido pues por el mundo corporativo y estaba, por decir así, como en el apogeo de mi carrera. O sea, estaba creciendo bastante rápido. Esa hambre, esa ambición y que uno da más y recibe más y vamos avanzando. Entonces, de nuevo, gracias a esa red que uno va construyendo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conseguir trabajo en CMI, porque de nuevo alguien que conocí en la ESO me refirió en CMI. CMI es la Corporación Multiinversiones. Corporación Multiinversiones. ¿Se podría decir que esa es la corporación guatemalteca más grande del país o no? Yo creo que sí. Y esos tienen negocios en muchísimas verticales, ¿no? Así es. Sí, ellos son muy, muy, muy grandes. Pues por lo menos hasta el momento en que yo estuve ahí, tenían más de 40,000 empleados, operaciones en Estados Unidos, Guatemala, México, América, el Caribe y también aquí en Europa. O sea que pasaste de un pequeño monstruo a un monstruo más grande, ¿no? En la región, ¿no? Así es. Sí. Y esa seducción para seguir creciendo y avanzando. Y aquí un pequeño paréntesis, porque si bien es cierto de que, bueno, ya habías decidido, tus prioridades estaban claras, la familia, la corporación. Pero lo que he visto es de que en la mayoría de los casos, cuando tenemos esa inquietud de que, bueno, yo quiero una maestría, eso sigue presente y latente y de una u otra forma se manifiesta de nuevo, ¿no? Sí. En tu caso, regresó eso. Bueno, yo estoy contento con mi licenciatura, pero quiero estudiar algo más. Sí, definitivamente, como te decía, digamos, terminando de graduarme de la licenciatura y pues sí, teniendo claro que no me iba a ir a especializar afuera, pues sí, empecé a buscar opciones locales, ¿verdad? Y creo que fue en el año 2007 que empecé a estudiar la maestría, ¿verdad? Saqué una maestría en administración de empresas con especialización en estrategia en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cómo decide un ingeniero mecánico que está enfocado en todas estas cosas de ingeniería sacar una maestría de ese tipo? Bueno, creo que lo que pasa es que, digamos, la carrera de ingeniería mecánica, pues de alguna forma está enfocada más en la parte, pues tal vez más técnica, ¿verdad? Y para ese entonces, como yo ya estaba trabajando en la ESO, pues sentía que me hacía falta más la parte, digamos, administrativa, ¿verdad? Entonces, por eso mismo fue que dije, bueno, si yo voy a, de aquí en adelante, tener una carrera, digamos, en esta empresa y administrativa, gerencial, corporativa, lo que necesito, pues, es fortalecer la parte, digamos, de administración. Y al final esto no hay una respuesta mágica para todos, ¿no? Sino es qué es lo que estás buscando y qué es lo que querés. Y en ese momento encontraste, bueno, lo mío ya no va a ser energía renovable y estas cuestiones de generación, sino va a ser el ámbito corporativo, estratégico, crecer, negocios. Entonces ya estaba claro. Sacas tu maestría en Guatemala, que es nuevamente una escuela de negocios, y no es que la escuela de negocios más importante del país, o sea que ya ibas con esa visión y seguís creciendo. ¿Cómo fue la experiencia en CMI? En CMI, bueno, estuve 8 años en la ESO y luego estuve 8 años en CMI. La verdad es que en CMI también una empresa que, pues a la que llevaré en el corazón, ¿verdad? Ellos me dieron la oportunidad y crecí muchísimo, aprendí muchísimo, trabajé con realmente profesionales excelentes. Pero sí, el ritmo de trabajo era bastante duro, ¿verdad? Me imagino que mientras más creces, más demandante se vuelve, ¿no? Porque es un ciclo. Exacto. Entonces, te podría decir que me encantó,
Me encantó lo que hice en CMI. Estuve enfocado más en el área de proyectos, proyectos grandes de transformación a nivel corporación, ¿verdad? ¿Proyectos internos, proyectos externos? Proyectos internos, pero prácticamente proyectos que involucraban a toda la corporación, todos los negocios. Entonces teníamos mucho contacto con todas las unidades de negocio, desde, la parte de harinas, la parte de campero, la parte, de industria pecuaria, que es toda la parte de Toledo, Pollo Rey, y también, los negocios, de la agrupación capital, que es la parte de energía, el desarrollo inmobiliario. Entonces, pues me encantaba porque de alguna forma pues también aprendes, de otras cosas, ¿no? Y era muy dinámico, me tocaba trabajar mucho a nivel regional, con todos los países. Y sí te diría hacia allá, hacia el final, de mi ciclo en CMI, llega un punto donde te empezás a sentir, bueno, no creo que le pase a todos, puede ser que sí. Me empecé a sentir un poco como quemado. ¿Verdad? O sea, decía yo, especialmente después de 8 años, ¿no? De 8 años, decir, bueno, seguir a este ritmo tiene su precio. Tiene su precio y tiene sus cuestiones y empieza uno a tomar decisiones. Pero antes de esas decisiones, si hacemos una pequeña reflexión, vos trabajaste 8 años en prácticamente lo que se podría decir la definición del corporate America, ¿no? Es decir, la corporación, la estructura, o sea, todo eso. Cambias eso por otra corporación, pero quiera que no, tiene un legado familiar, ¿no? Es una empresa familiar que se convirtió en una corporación muy importante o la más importante del país. ¿Cómo veías la diferencia entre trabajar en una y en la otra? Es decir, en una estructura meramente corporativa extranjera versus a una empresa familiar. Bueno, vos ya tenías también la experiencia de la empresa familiar de tu familia. O sea, ¿cómo viste esas diferencias en dinámicas y en culturas y en cuestiones de trabajo? Te diría que culturalmente la cercanía, el trato de una empresa familiar es mucho más ameno, ¿verdad? CMI es una corporación enorme, pero el trato es muy ellos insisten en que son una empresa familiar y el trato es familiar, pues. Entonces, con los propios dueños, o sea, personas realmente pues muy cercanas involucradas en el negocio, el día a día de las operaciones. Te los topabas en el elevador y te saludaban y pues se promovía mucho ese tema de la empresa familiar y de los valores, ¿verdad? Se enfocaban mucho en los valores versus que en la ESO, pues sí, también una corporación, pero el trato es diferente, pues. Hay más distancia y especialmente las decisiones no se tomaban necesariamente local porque la administración y gerencia, los headquarters obviamente en otro país, en Estados Unidos. ¿Cómo era la toma de decisiones en CMI en tu perspectiva? Por ser una empresa familiar, a pesar de ser un monstruo, ¿había agilidad en ese sentido o ya tenía el legado de una corporación que ya se empiezan a hacer más lentas? Creo que yo entré en un momento muy especial del ciclo CMI porque ellos estaban empezando un ciclo de transformación. Ellos prácticamente, sus negocios habían crecido muy de forma vertical e aislados y estaban empezando a corporativizarse, ¿verdad? Y empezar a realmente verse como una corporación, ¿verdad? Aprovechar las sinergias entre los diferentes negocios. Y creo que eso, pues sí, definitivamente me ayudó muchísimo porque, pues precisamente el estar involucrado en esos proyectos de transformación, pues se tenía que ser muy ágil en la toma de decisiones porque estábamos haciendo cambios muy grandes, ¿verdad? Que involucraban en muchos casos pues decisiones difíciles y como te digo, realmente hay bastante cercanía pues desde los dueños a los directores, digamos, de más alta jerarquía y sí, definitivamente creo que era bastante ágil la toma de decisiones.
Porque, pues sí, de nuevo, lo que nos decían ellos es, aquí venimos nosotros, la página está en blanco, pues, o sea, véanlo como una oportunidad para escribir la historia. Para escribir la historia, siguiente capítulo de la corporación. Recordanos, ¿esta es una corporación de cuántas generaciones? Si te recordás. Bueno, yo creo que ahorita están ya empezando a involucrarse la cuarta generación. La cuarta generación. Ya, ¿no? está empezando, ya tienen gente de la familia de la cuarta generación trabajando ahí. Interesante que también cuando te describís que vos sos cuarta generación de cada uno con sus diferentes circunstancias. Diferentes magnitudes, ¿no? diferentes tamaños, sí. Pero distintamente cómo se ha preservado el legado, ¿no? Así es. Y así que cuando nos estabas contando y describiendo, bueno, estás acercándote al 8º año en esa corporación, has crecido, imagino que los beneficios de esa inversión han dado sus frutos, tu familia está creciendo, las arcas familiares están creciendo también en la manera en la que contribuís, pero no estás contento, ¿no? Porque estás llegando a ese punto donde decís, bueno, ya... me siento cómo fue la palabra que utilizaste. Quemado, ¿no? Entonces, describinos un poquitito más cómo estabas y qué decisiones empiezan a surgir. Sí, creo que, como te decía, como estábamos involucrados en proyectos bastante grandes de transformación, nos tocaba pues, también viajar muchísimo. Llega un punto donde pues, tus hijos también, pues, digamos, a ese entonces ya tenía mis 2 hijas. Y te das cuenta de que crecen muy rápido, pues. El tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela y a mí me tocaba, pues, estar mucho tiempo fuera, las miraba, pues, muy poco. Y entonces fue donde empezó a digamos, esa cosquilleo, digamos, esa incomodidad, ¿no? Esa incomodidad de que me hacía replantearme realmente, pues, si quería continuar, pues, haciendo lo que estaba haciendo o hacer algo diferente, ¿verdad? Correcto. Tenía un colega que me decía, hacía la broma y decía, es que bueno, yo ahora solo veo a mis hijos crecer, pero los veo crecer horizontalmente, porque solo llegaba cuando estaban durmiendo y ya no los veía, pero ¿llegaste a ese extremo o no llegó a ese extremo de...? Creo que no llegó a ese extremo, pero sí... pero sí sentía yo que necesitaba disponer un poco más de tiempo para compartir. Para la familia y ese balance y esa integración, porque al final pierde sentido si no se tiene esas áreas balanceadas, ¿no? Sí. Así que empieza ese cosquilleo, esa incomodidad y empezamos a buscar opciones, ¿no? ¿Qué opciones tenías en ese momento? Bueno, creo que de nuevo conectando los puntos hacia atrás, vino la pandemia y entonces empezamos a trabajar todos desde casa, ¿verdad? Que eso también fue bastante desgastante, ¿verdad? Creo que el reto opuesto, ¿no? Para todos, ¿verdad? Estar todos, digamos, prácticamente encerrados, pasábamos todo el día en reuniones, conectados. Los hijos en casa también, ¿no? Los hijos también. ¿Recibían clases? ¿Iban a clases o en línea? Clases en línea. Creo que todos vivimos esto, el estrés de las clases en línea y uno en reunión y no me conecta el internet y necesito ayuda. O sea, fue una época bastante estresante. Desgastante. Propio. Que de nuevo, ¿verdad? Vino a aumentar ese cosquilleo, ¿verdad? De decir... no sé si estoy seguro que quiero seguir haciendo esto de esta forma, ¿verdad? Y bueno, también, pues, el otro lado de la pandemia, ¿verdad? El hecho de ver que hoy estamos y mañana podemos ya no estar. Creo que fue, digamos, esa gota que llegó a derramar el vaso en donde yo, pues, tomé una decisión, ¿verdad? Porque, de alguna forma, pues, para ese entonces mis hermanos todos fuera. Mi papá prácticamente llegando a los 70 años, viendo que pues podía estar hoy y mañana ya no estar, fue donde yo dije, nunca va a llegar el momento idóneo, el momento exacto para yo involucrarme, tomar la decisión de empezar a involucrarme en las empresas familiares, y si no lo hago ahora, después me voy a arrepentir. ¿Verdad? Porque, pues, qué mejor que, digamos, tener a un tutor, ¿verdad? Un mentor, y qué mejor mentor que tu padre que ha venido de las generaciones. Exacto. Que después tener que agarrar eso, pues... en el aire.
Así es. Así que en ese momento es que tomo la decisión. Sin saber, pues, realmente qué esperar. Tus hermanos de afuera, obviamente. Así es. Mis hermanos fuera. Y eso es otro dato curioso, porque claro, los momentos perfectos nunca llegan, pero tiene que ser una decisión que se toma o no se toma. Y hay algunos que podrían decir, bueno, se puede también tomar a medias, ¿no? De que reduzco mi carga acá y empiezo a involucrar. ¿Te involucraste en algún momento en los negocios o simplemente estabas totalmente No. ajeno? Yo soy muy de enfocarme en lo que hago. Entonces, podría aplicar un poquito el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, entonces sí no quise, digamos, entrar en esa idea de le dedico un tiempo a mi trabajo y le dedico un tiempo a las empresas familiares. Así que mejor dije, bueno, corto por bien aquí. Avisé con bastante tiempo. Fueron 6 meses desde que yo avisé hasta, digamos, mi salida, para que fuera una salida controlada. Y eso es bastante, porque en lugares como Guatemala creo que se dan 2 semanas de notificación normalmente, ¿no? Sí, digamos. En este caso, digamos, como era pues algo controlado, ¿verdad? Porque no era que pues me estaban ya esperando en el otro trabajo en 2 semanas, sino era, ok, yo lo quiero hacer. ¿Cuánto tiempo necesitan aquí para apoyarles en la transición? Apoyarles en eso, porque queremos hacer las cosas bien y seguir avanzando, ¿no? Sí. Y esa decisión, ¿cómo la toma? Porque ahí hay varios elementos, ¿no? Obviamente uno es tu factor personal. El otro es obviamente el factor familiar, es decir, tanto tu esposa, también tu padre, también tus hermanos, o sea, todos tienen alguna opinión, ¿no? Sí. ¿Cuál es el consenso familiar en las diferentes esferas? Tal vez te podría decir, del lado de mi papá, sí, desde antes que yo tomara la decisión, él empezó a poner ahí, digamos, a sembrar la semilla, ¿verdad? Decir, creo que deberías de empezar a involucrarte, y por otro lado, ya una vez, digamos, yo, pues, digamos, pensando en tomar la decisión, lo que finalmente, digamos, me ayudó a terminar de tomarla fue el respaldo que tuve de mi esposa, ¿verdad? Ella me dijo, mira, si esto es lo que querés, yo te apoyo. Yo te apoyo. Seguro no va a ser fácil, ¿verdad? Pero yo te apoyo. Bueno, entonces con ese respaldo y con esa certeza, pues para mí fue mucho más fácil tomar la decisión, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues ella también, pues una excelente profesional. No es lo mismo haber tomado la decisión, digamos, si ella no tuviera trabajo, ¿verdad? Porque entonces sí, dice uno, bueno, esto podría realmente poner en riesgo la estabilidad familiar, porque al final ya no son solo ustedes dos, sino también tienen hijos, tienen obligaciones, responsabilidades, educaciones, y venimos de un lugar donde tristemente, o sea, las necesidades básicas cuestan mucho, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino que también uno tiene metas, tiene sueños, ¿verdad? Y realmente, digamos, yo estaba claro que tomando esta decisión no significaba que entonces mis metas y mis sueños iban a cambiar, ¿verdad? Sino que cómo podemos hacer que ajustar todo el plan, ¿no? Ajustarlo, así es. Y balancear las diferentes cuestiones, porque también estaba el temor. ¿Cómo manejaste aquel temor o aquella cuestión que tenías de tu infancia de que, bueno, hay épocas muy duras? Este es un negocio que habrá ciclos, habrá valles. ¿Cómo lo veías? Y pues mira, creo que al final también tomé la decisión en una etapa en donde también ya tenía bastante estabilidad económica, ¿verdad? Y tenía como como un colchón de seguridad, pues, en donde yo decía, no me miraba, digamos, pasando esas penas que en algún momento vi pasar, digamos, a mi papá o vi pasar a mi abuelo. Y también, pues, ya tomé esa decisión, pues, con bastante más madurez, pues. Y preparación, ¿no? Porque como bien lo dijiste, o sea, si tuviste la capacidad de prepararte 6 meses para salir de la empresa, o sea, caso muy diferente hubiera sido, bueno, una tragedia familiar o la vida toma su curso, tengo que hacerme cargo de esto hoy, o sea, no me he preparado, pero fue un proceso como que pudiste hacer tu propio due diligence, si lo podemos llamar de esa forma, prepararte y bueno, ¿y cómo entraste entonces al negocio? Se podría decir que tomaste la decisión, yo voy, estoy preparado, va a haber épocas malas, estoy listo y veremos si funciona y después
después decido si me quedo o no me quedo, o fuiste ya con la mentalidad, aquí no hay marcha atrás, all in, y vamos a ver qué sucede? Sí, te diría que entré con la mentalidad all-in, de nuevo por un tema, digamos, de enfocarme. Enfoque. También, de alguna forma, los 16, 17 años, digamos, de carrera te dan pues bastante confianza, ¿verdad? En que sea lo que sea, vas a lograr sacarlo adelante. Digamos, el reto es, porque es un reto que todavía, digamos, te digo, no se ha superado por completo. De alguna forma, mi experiencia en el mundo corporativo, pues sí hay muchas cosas que puedo aplicar, digamos, en los negocios del grupo familiar, pero me está tocando aprender muchísimas cosas de las cuales yo pues no me formé ni tuve la experiencia en mis trabajos anteriores. Y eso se aprende en la calle, es como dicen coloquialmente, ¿no? Exacto. Y que al final, sí, y a veces se aprende cometiendo errores, pues, ¿verdad? Que no, son los aprendizajes más valiosos, pero también más caros. Pero pues, digamos, si te pones a pensar, tenemos un grupo de empresas en el giro agropecuario. Pues yo no soy no soy técnico ni ingeniero agrónomo. No sé nada de no creciste en el campo, no sos campesino. O sea, yo si fui al campo fue iba a pasar mis vacaciones, pues, ¿verdad? Y por otro lado, en la parte de la construcción, pues no soy ingeniero civil, no soy arquitecto. Entonces me ha tocado, pues ahorita te diría estos casi 4 años, el 80% de este tiempo ha sido aprender, pues, ¿verdad? Y tratar de aportar donde puedo. Pero de alguna forma creo que también es el costo que de alguna forma tenemos que pagar, ¿verdad? Para es tu inversión de entrada, ¿no? Exacto, para asegurar que por un lado se conserve y se mantenga un legado, ¿verdad? Digamos, el legado que sepas que venían desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y de tener también mi propio legado, ¿verdad? Con lo que... Tu propia contribución. Y en ese tema de que, bueno, vos venís de un trayecto corporativo, prácticamente estás cambiando la oficina de lujo por el campo y los problemas de este tipo y de este sentido. No tenés credibilidad con las operaciones porque no has estado involucrado en la agropecuaria, no has estado involucrado en la construcción. Entras en este nuevo rol. ¿Tu padre sigue con un rol activo? Sí. ¿O cómo se maneja entonces ahí el tema de la credibilidad? Porque ahora vienen a decir, porque ese es un mito también. Bueno, viene el hijo del dueño, ¿no? ¿Quién es este? ¿Realmente sabe? Este solo sabe estar en la oficina y estar sentado dando órdenes. O sea, sí. ¿Cómo fue tu integración al grupo y empezar a hacer esa credibilidad y ese respeto? Si de, Es un reto constante. Es un reto constante porque depende del negocio. Voy más o menos avanzado en la construcción de esa credibilidad, porque al final lo que me toca es construirla. O sea, correcto. Y eso, la credibilidad no me la va a otorgar ningún título ni ninguna designación. Y yo estoy clarísimo que el ser, digamos, por decir así, el hijo del dueño no me ayuda, pues. O sea, más bien me perjudica, pues, porque entonces la gente dice, está aquí porque es el hijo del dueño. Y entonces, yo pues he ido construyendo también en estos casi 4 años esa credibilidad, ¿verdad? De alguna forma, aunque hay muchas cosas, digamos, tal vez más técnicas que yo no domino, pero tratar de irlas aprendiendo y hacerme mi espacio, pues, ¿verdad? Ganarme ese espacio con toda la gente con la que trabajamos, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica en cuanto a las operaciones? Porque si bien es cierto de que ya llevan 4 generaciones, pero me imagino no se compara con la estructura que tiene una corporación como las que trabajaste, ¿no? Sí. Entonces venís posiblemente del orden a un cierto caos, ¿no? Exacto. La palabra que usaste es perfecta. Sí, perfecta. De alguna forma. Y pues si no es por, digamos, hacer de menos lo que han construido 3 generaciones anteriores, porque de alguna forma, pues sí, es mucho y es bastante lo que han logrado, pero sí, de alguna forma
digamos, trabajado tanto tiempo en un mundo corporativo y encontrarme, digamos, en un grupo de empresas familiares, lo que encontrar fue, sí, cierto caos. Era cierto caos que es parte de lo que yo tengo claro. En el mediano plazo tenemos que ordenar, pues, ¿verdad? Sistematizar, organizar, establecer procesos. Exacto. Y bueno, mire, si a CMI le tomó, no sé, casi 70 años, yo no quiero esperar 70 años, ¿verdad? Tengo claro que tarde o temprano tenemos que fortalecernos a través de la implementación de un gobierno corporativo, ¿verdad? De ir formalizando y de ir ordenando, pues, los negocios, ¿verdad? Las cosas. Y qué bonito cómo lo planteas y cómo lo decís, porque al final nuevamente los puntos se conectan, ¿no? Tuviste toda esta experiencia corporativa que al final son las herramientas y son la base de lo que posiblemente te va a ayudar a acelerar y agilizar ese proceso, porque no tenés humanamente 70 años para hacerlo, ¿no? No, y que fíjate que al final, de nuevo, creo yo que es de las cosas donde tal vez voy a yo en mi tiempo pues a apoyar más, y quizás ese vaya a ser mi legado y mi siguiente generación sea otras cosas, ¿verdad? Porque en la parte técnica no te digo pues que no tengo que seguir aprendiendo, pero son tantos, digamos, giros de negocio y diferentes frentes que tenemos, que pensar en que me voy a especializar en cada uno de ellos es imposible, pues. Y en lo que hay que especializarse es en administrarlos y establecer esos procesos, ¿no? Así es. Y ahora hablando de la siguiente generación, si bien es cierto, bueno, ya tenés tu descendencia, están creciendo. ¿Qué approach has pensado que vas a tomar? ¿Vas a tomar como fueron tus padres en el sentido de, bueno, total libertad, decidan hacer lo mejor que quieran hacer? O quizá un poco más como lo que está haciendo tu padre más recientemente, involúcrate un poquito, no solo aquí para las vacaciones, sino esto es lo que está proveyendo para la familia. ¿Cómo se hace ese balance y esas decisiones cuando ahora sos vos el padre, ¿no? Sí, te diría que ahorita yo quiero que mis hijas sigan su vida y decidan su rumbo natural. Su rumbo natural, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ellas les gusta? Darles las herramientas para que ellos las puedan, digamos, desarrollar. Apoyarlas en ese sentido. Y bueno, si finalmente se deciden después involucrar, pues creo que pues excelente, ¿verdad? Excelente, pero no quiero de un principio decirles, mira, quisiera que empezaran a trabajar aquí, ¿verdad? Sino que ellas exploren, salgan, porque creo que también es un poquito lo que me viví yo. Que vivan y tengan su libertad y tengan la posibilidad de decidir. Y ahora poniéndote vos en los zapatos de tu papá, o sea, al final básicamente vos fuiste una bendición para él en el sentido, bueno, se le fueron 3 hijos, se quedó, pues fantástico, no los iba a forzar a ninguno, pero aquí estás y el curso natural, ¿no? Si vos seguís el mismo approach y si estuvieras vos ahorita en tus 70 años y tus hijas, bueno, deciden hacer otra cosa, dedicarse a otra cosa, irse del país, cualquier esto, cualquier otro, y vos ya desde hoy estás pensando en esa estructura corporativa, en esa gobernanza, cómo hacerlo, ¿qué sucede con el legado familiar si tus hijas deciden no estar en Guatemala? Mira, yo creo que el legado familiar no está amarrado a que, digamos, mi siguiente generación esté, digamos, tenga que trabajar en el grupo, pues, ¿verdad? Yo creo que pues hay muchas empresas que pues ya empezaron como empresas familiares y por hoy pues son grandes. Y un gran ejemplo donde trabajaste, ¿no? A pesar de que la familia está involucrada, pero ¿cuántos miembros familiares tienen ahí? O sea, hay otros que, o sea, imagino que aprendimos algo de ahí también, sí, ¿no? Así es. Así que, pues, si mis hijas deciden luego pues involucrarse en las empresas del grupo familiar, pues sí, también lo veré como una bendición. Si no, pues podrían ser sus parejas, si no, pues podrían ser mis sobrinos, ¿verdad? No sabe uno las vueltas que da la vida. Las vueltas que puede dar la vida, ¿no? Así es, así es. Y tal vez solo te quería comentar, digamos, ya hoy por hoy me siento muy dichoso porque uno de los emprendimientos más recientes que tenemos, ya mi hija trabaja para ese emprendimiento, ella es la que me maneja las redes sociales y ya está, digamos, de alguna forma pues involucrándose.
Es de alguna forma lo que le gusta, porque a ella le gusta el marketing, ¿verdad? Entonces ya, pues de alguna forma empezando a explorar lo que es el marketing y aplicándolo, ¿verdad? Y en una edad tan temprana, porque ni siquiera está en la universidad, no está en la secundaria, ¿no? Sí, 15 años tiene y ya poder experimentar el hecho de, ok, yo pues hago algo y trabajo algo y eso pues tiene pues una retribución. ¿Beneficio? ¿Le pagas? Sí. ¿Te cobra caro o te cobra barato? Sacó tus genes que sé que era hacer valer su precio y su valor. Ahorita me cobra barato, pero yo estoy seguro que en poco tiempo me va a subir. Se nos va a ir. Ah, qué alegre, qué alegre. Y ese es otro mito, ¿no? Ayudarnos con este otro mito, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, están estos dos extremos. El que es emprendedor, el que tiene una empresa, ya la hizo, ¿no? Simplemente le vienen los ingresos, está sentado en su casa, decide qué hacer, a dónde ir, porque cada mes vienen dividendos, vienen regalías, especialmente cuando son empresas que han venido de generación en generación. Y por otro lado está el otro extremo que dice, no, o sea, previamente aquí sos un esclavo, pasaste de haber sido el gerente corporativo, esto y lo otro, y pasas a ser ahora tenés 10, 20 puestos y estar latigueando aquí, allá, problemas, y tu día, como alguien me dijo algún día, yo me despierto muy feliz, soy una persona muy feliz, pero ni bien veo el teléfono, me amargo el resto del día porque se complican las cosas. ¿Cuál es la realidad, o al menos en tu perspectiva? Yo creo que al final no es ni blanco ni negro, ¿verdad? Sino que es más un tono gris. Uh-huh. Y van a haber días de extremos, uh-huh, ¿verdad? Entonces, sí, te digo, a mí, pues de haber venido digamos, de la experiencia de trabajar en una bonita oficina, con aire acondicionado, silla cómoda, trabajar con mucha gente, digamos, profesional. Ahora me toca pues, estar en el campo, ¿verdad? Con las ciertas, digamos, no todas las comodidades, ¿verdad? Pero también me gusta, ¿verdad? Porque también estar fuera es algo que necesitamos todos, ¿verdad? Y como te digo, hay días en donde uno dice, wow, qué decisión tomé, ¿verdad? ¿Qué decisión tomé? No voy a mentir que sí han habido momentos donde yo me he sentido abrumado y donde he cuestionado si fue la decisión correcta, ¿verdad? Pero hay otros días donde digo lo opuesto, ¿verdad? Porque de alguna forma hay días donde uno pues puede tomar ciertas decisiones que no puede tomar pues en el mundo corporativo, ¿verdad? Y para eso todavía hay que ver el siguiente punto, ¿no? Que eso es lo que viene después para conectar esto, cómo tiene y hace todo sentido, especialmente en esas épocas donde uno se cuestiona, ¿no? Así es. Así que creo que, digamos, los emprendedores es un mundo complicado, porque si realmente uno quiere que su emprendimiento salga adelante, tiene que arremangarse las mangas de donde sea que vengas, porque de lo contrario no van a caminar las cosas. Pues. Tienes que estar ahí, o sea que esa idea de que bueno, voy a manejar el negocio a control remoto desde Europa, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? No. Definitivamente no. Obviamente ahora pues la tecnología y demás nos ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, o sea, uno tiene que estar presente. Definitivamente. De lo contrario, pues no quiero decir que no pasen las cosas, pero quizás pasan a un ritmo. Y los resultados que van a generar no son los mismos. Y los resultados, exacto, no van a ser. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el tema de, porque hay quienes dicen te tiene que gustar el emprendimiento? O sea, según entiendo, obviamente vos creciste de cierta forma con esto, tenés cierta afección, es decir, ya sea por el legado familiar o por la industria, pero te sentís a gusto. Obviamente, si no hubieras tomado esta decisión porque nadie te forzó, ¿no? Sí. Pero ¿qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a un joven o a alguien que está pensando, ¿será que me voy a hacer un emprendimiento? ¿Será que me voy a hacer algo corporativo? ¿O mi familia tiene este negocio y me están como que forzando de cierta forma a hacerlo? ¿Qué factor juega el que te guste realmente la actividad para hacerla crecer? ¿O qué reflexión tenés vos en ese sentido?
Mira, yo creo que depende del estadio de cada quien. Cada situación va a ser diferente, ¿verdad? Así como te podría decir, hay que decirles que se tiren al agua, o que se tiren y que el suelo no van a pasar, pues. También te podría decir, no, mejor si tenés esta oportunidad de tal vez empezar una carrera corporativa, pues empezarla por ahí, y después, así como me pasó a mí, pues puede ser que entonces después digamos, de bastante tiempo, de poco tiempo, pues puede ser que no te gusta, tampoco lo cambias de rumbo. Más de rumbo. O sea, creo que al final lo que el mensaje que quisiera transmitir es tenemos que manejar cierta flexibilidad. Pues, o sea, el hecho de que hoy tomamos una decisión no significa que va a ser una decisión definitiva. De por vida, ¿no? Por vida. O sea, tenemos que darnos la oportunidad de tomar decisiones. A veces van a ser correctas, a veces no van a ser correctas. Y más bien, de nuevo, regresando a conectar los puntos, creo que no han habido decisiones correctas o incorrectas en mi trayectoria. Simplemente te llevan, ¿no? Exacto. O sea, fueron decisiones que en su momento se tomaron o se dejaron de tomar y nos llevan al estadio en el que estamos hoy. Y así que creo que pues mi mensaje sería ese, ¿verdad? O sea, no nos fijemos la mente en que si tomo esa decisión va a ser definitiva y si me va mal me fregué, pues, sino, o sea, adaptarse y reinventarse, porque al final lo que has hecho es adaptarte y reinventarte a todo a lo largo de todo eso. Y con esa reflexión podrías decir de que, bueno, a pesar de que hoy estamos en el emprendimiento y le estamos dando todo, si las circunstancias cambian o algo sucede, pues habrá que regresar y buscar otra cosa, ¿no? Exacto. Así es. Yo creo que esa mentalidad te reduce un poquito el miedo que a veces puedes tener a afrontar cierta decisión. Te libera y te empodera, ¿no? Exacto, te libera, te empodera y si no te fue bien con la decisión que tomaste, pues ya sea que regreses a hacer lo que estabas haciendo o hagas algo o haces algo diferente. O sea, no pasa nada. No te estoy tampoco diciendo que no vaya a ser difícil o vivas momentos complicados. Pues, o sea, tampoco es el mundo es de color de rosa, pero pues mientras exista salud, que era lo que hablábamos hace poco con un amigo, tengamos tiempo, pues la verdad es que hoy puedo estar haciendo esto y mañana no sé dónde voy a estar, pues, o sea. Otra cosa, pero qué bonita reflexión y ha sido una conversación fantástica, ¿no? No sé si querés compartir algo más antes de cerrar este bonito espacio. Bueno, no, pues solo agradecerte por la oportunidad. De verdad que nunca imaginé, pues, que pues hace un año no me imaginaba estando aquí en Londres, compartiendo con vos, con Pablo. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a juntar aquí 20 años después? Y que este iba a ser el punto de reunión y con un episodio para compartir estas experiencias y estas reflexiones fantásticas. Así que agradecerte por la oportunidad de poder compartir un poco, ¿verdad? Buenísimo. Muchísimas gracias, Bobby. Así que un placer haberte tenido por acá y veremos dónde nos reunimos para el siguiente episodio. Así que muchísimas gracias y muy bien. Hasta la próxima. Gracias.